Bueno, continuamos en ¿Quién tiene la razón? Y vamos a conversar con el abogado penalista Carlos Caro para que nos dé luces sobre una ley que ya ha entrado en vigencia, entiendo, desde la semana pasada, que tiene que ver con los partidos políticos, que tiene que ver con el lavado de activos y que tiene que ver sobre todo con toda esta investigación que se sigue en este momento a diversos líderes políticos y partidos políticos por el caso Lavallato, por haber recibido financiamiento ilegal de campaña. Doctor Caro, muchas gracias por estar acá. Explíquenos un poco qué cambia con esta ley y por qué desde incluso el Ministerio Público advierten que podría golpear o traerse abajo las investigaciones que se siguen en los partidos políticos. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Esta ley que se acaba de aprobar por parte del Congreso y ha sido promulgada por el presidente es una ley para sancionar el financiamiento ilegal de organizaciones políticas. El problema que tiene la ley es que tiene algunos elementos que permiten mezclar o confundir lo que es este nuevo delito con lo que es lavado de activos. Y hay que recordar que la Fiscalía, todos los casos de financiación ilegal de campañas, Villarán, Keiko Fujimori, etcétera, le ha dado la figura de lavado de activos. Todo lo que es financiamiento no declarado, ¿no es cierto? Exactamente. Para la Fiscalía, para todo, eso es lavado de activos. Eso es lavado de activos, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a encontrar con una situación muy curiosa, porque vamos a tener la ley de lavado de activos, que podría aplicarse a esos casos, versus la nueva ley. Y la gente dirá, ¿por qué la nueva ley? Si la nueva ley es nueva. Bueno, lo que pasa es que en el derecho penal, cuando una ley posterior es más benigna que la antigua, se puede aplicar hacia atrás, se puede aplicar al pasado. Y sucede que la pena acá es una pena hasta 8 años, cuando en lavado de activos la pena puede llegar a 25. Entonces, evidentemente podría alegarse la retroactividad benigna y tratar en su día de buscar penas menos elevadas en base a esta nueva ley. Es decir, pasar para, por ejemplo, uno de estos políticos de 25 años a 8 años, digamos, en el mejor de los casos. Exactamente, o hasta 8 años, porque podría ser incluso por debajo de los 8, ¿no? Por debajo de los 8. Esto, digamos, golpea directamente, por ejemplo, para mencionar a todos, ¿no? Keiko Fujimori, investigada por financiamiento ilegal, Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, bueno, el partido aprista, que también, todos los políticos que recibieron de alguna manera financiamiento ilegal de las constructoras brasileñas. Claro, todos esos casos van a entrar, digamos, en cierto modo al juego de si es delito o no es delito. Los abogados dirán, bueno, para empezar, el financiamiento ilegal nunca fue delito, sino hasta que se aprobó esta ley en el año 2019. Eso es lo primero que van a decir. Y si no le funciona ese argumento, lo que van a decir, bueno, entonces busquemos la aplicación retroactiva o la aplicación hacia atrás porque es más benigna. Y es que la ley tiene dos elementos de confusión, ¿no? Por un lado, la ley habla de financiación ilegal o ilícita, y tiene una norma que define lo que es ilícito fuera de lo que es delito, pero ya con la propia denominación crea una confusión. Y lo segundo es que la norma también trae un elemento muy parecido al lavado de activos, porque dice que el autor del delito tiene que saber o conocer de esa ilegalidad del dinero. Entonces, estamos hablando en consecuencia de fórmulas o redacciones que en cierto modo, aunque no son iguales, se relacionan con el lavado de activos, generan cierta confusión. Es decir, en términos constitucionales, genera la sensación de que se está regulando el mismo hecho a través de dos normas. No basta que el dinero no se haya declarado, ¿no? Que muchos partidos pueden haber recibido, por ejemplo, plata de la minería ilegal y no lo declararon. Tiene que el partido, o en este caso no sé si el secretario, el tesorero, el candidato mismo, tiene que saber que esa plata proviene de una fuente ilícita. Exactamente, o sea, el autor del delito, por ejemplo, si hablamos de minería ilegal, tiene que conocer que es una fuente prohibida. Tiene que saber de ese origen ilícito, de lo contrario no comete delito. Eso nos lleva al terreno de la prueba, ¿no? de este tipo de elementos vinculados a la ilegalidad. Y ojo que el círculo de autores, y en eso la ley es buena o es positiva, el círculo de autores es bastante amplio, porque se contempla no solamente al administrador del partido político, al que recibe, sino incluso al candidato, ¿no? El candidato político podría eventualmente responder y de forma agravada, si es que tiene conocimiento de la recepción de ese dinero ilegal con el cual están financiando su posible llegada al poder. Claro, pero bajo ese esquema, pongámonos en el año 2011, ¿no? Cuando nadie sospechaba o nadie decía que Odebrecht era corrupto o corruptora. Los candidatos podrían decir, ¿sabes qué? Pero mira, sí, recibimos plata de los brasileños, no lo declaramos porque nos daba roche, pues, declarar eso, pero no sabíamos que eran corruptos ni corruptores, ni que esa plata era ilícita, así que claro. ¿Pueden arguir eso? Pueden argumentar, y de hecho, por ejemplo, el exalcalde Castañeda ya lo declaró, ¿no? Hace algunos días, ante el hecho de que algunos colaboradores eficaces que dicen que su gestión, su campaña, habría recibido ciertos dineros de grupos brasileros,
él ha aceptado eso, pero ha dicho, pero eso no tiene nada de ilícito, no lo habré declarado, sería una infracción administrativa, pero no es delito. Ese es el punto que va a ser zanjado finalmente en los juicios orales. El caso, por ejemplo, Humala y Heredia, es un caso en el cual ellos reciben la plata siendo candidatos, estando, digamos, en la postulación, y lo que ellos alegan es, bueno, finalmente esto no era delito en el año 2011, yo no tenía cómo saber que debe ser una empresa corrupta, y por lo tanto haber recibido plata, pero yo no sabía ese origen ilegal. La Fiscalía dice lo contrario, dice, no, lo ilegal es que lo recibiste en efectivo, lo recibiste de forma subrepticia, escondida, clandestina, y por otro lado era la caja 2, la caja de coimas, ¿no? Ese debate no es un debate que se va a cerrar sino a nivel del juicio oral. Cuando haya juicio oral y los señores Humala y Heredia comparezcan a los tribunales, el juez que va a sentenciar el caso va a tener que decidir y marcar un derrotero seguramente para los siguientes casos. Y se va a discutir además ahora el tema de la nueva ley, ¿no? La ley de financiación ilegal. Sin embargo, doctor Caro, ya había un debate en este momento y ahí iba la crítica, digamos, al equipo especial Lavallato, de si no declarar el financiamiento constituía lavado de activos, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, sí, yo recibí de tales empresas, no lo declaré, era una falta administrativa, pero todavía estaba en debate si constituía o no lavado de activos. Exactamente. En la medida que, conforme al Código Procesal vigente, los casos los arma la Fiscalía y los lleva a la Fiscalía, el título de imputación, es decir, el delito imputado, es el delito de lavado, y con eso están yendo a juicio. Entonces, el debate está abierto y va a tener que ser definido, yo creo que a fin de cuentas, no solo por el juez, sino incluso por la Corte Suprema, porque yo creo que estos casos, tarde o temprano, van a llegar a la Corte Suprema, que va a tener que definir, como pasado en Brasil, donde en algunos casos, no en todos, la Corte Suprema ha dicho, estos casos de financiación ilegal, caja 2 incluso, hay un fallo del año 2018, abril, son casos de falsedad y no son casos en estricto de lavado de activos o de corrupción. Claro, pero a partir, digamos, de esta ley que ya entró en vigencia, ese debate va, digamos, a tener mayores precisiones, se va a encauzar hacia algún lado porque interviene esta nueva ley en ese debate. Claro, la nueva ley va a implicar que los abogados digan, primero, que esto no era delito hasta el 2019, por lo tanto, archívame el proceso. Y lo segundo es que si el juez dice, no, yo no te lo archivo porque para mí sí es delito, le va a decir, bueno, entonces si tienes lavado de activos con una pena mayor y tienes financiación ilegal, vamos a aplicar la ley más benigna. Aunque sea posterior, vamos a aplicarla hacia atrás. Es decir, son dos líneas de argumentos que se van a manejar. A ver, yo sé que usted no es político y esto es un análisis técnico, pero ¿quiénes aprobaron esta norma? ¿En qué circunstancias se aprobó esta norma? ¿Y a quiénes beneficia esta norma? Valgan verdades. Claro, desde mi punto de vista, como es una norma que beneficia a todos potencialmente hablando, la confusión está sembrada, ¿no? Y yo creo que el presidente la ha validado, la ha promulgado la ley. Tal vez no tenía otra alternativa que promulgarla, pero es una ley confusa, ¿no? Y yo creo que en verdad algún Congreso posterior podría revisarla y afinar sus términos para sancionar solamente el hecho de recibir financiación que no es declarada, al margen de cualquier adjetivo de si es legal, ilegal o lo que fuera. Ya es ilegal porque hay una regulación administrativa que prohíbe ciertas cosas, pero no hace falta generar el elemento con el conocimiento de la ilegalidad que nos lleva, lamentablemente, a una conexión con el delito de lavado de activos que es inconveniente porque va a entorpecer, va a generar ruido en los procesos que ya están abiertos. Solo un detalle para terminar, ¿y cómo queda el partido político en sí mismo? ¿No? Porque actualmente vemos investigaciones no solamente a personas, sino a partidos políticos. ¿Dice algo la norma sobre esto? A ver, la norma no dice nada y ese tal vez sea un vacío también de la ley, porque yo pienso que esta ley debió haber incorporado a los partidos políticos como pasibles de sanciones penales, al igual que en los casos de corrupción. Y por otro lado, la norma también tiene otro vacío porque debió haber establecido que los partidos políticos deben de reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Dos vacíos que al final del día va a hacer que en la siguiente campaña todos tengan que ver cómo se organizan para no cometer delito, pero no necesariamente reportar operaciones sospechosas. Muchas gracias, doctor Caro. El doctor Carlos Caro, penalista, dándonos luces sobre esta polémica ley aprobada en diciembre, entiendo, por el Congreso de la República. Vamos a ver qué se decide.